La lluvia no caía tanto como flotaba, era una neblina gris y fina que se aferraba a la lana de mi abrigo negro como si fuera un sudario. Me quedé de pie al borde de la tierra abierta, observando cómo el ataúd de caoba que contenía a mis dos padres descendía hacia el lodo del cementerio North Hill. El aire olía a piedra mojada, agujas de pino y la dulzura empalagosa y enfermiza de demasiados lirios. Julian estaba a mi lado, su mano un peso cálido y pesado sobre mi hombro. Para cualquiera que lo viera, era la imagen perfecta del yerno en duelo, espalda rígida, solemne, la mandíbula marcada en una línea de dureza fabricada. Sentía el apretón rítmico de sus dedos, un gesto pensado para consolar, pero que se sentía como un depredador probando el pulso de su presa. Ellos habrían estado orgullosos de la asistencia, susurró Julian, con una voz suave como mármol pulido. La habrían odiado, respondí con la voz débil. Mi padre odiaba las multitudes. Siempre decía que un funeral era solo la última oportunidad para que personas que no te conocían mintieran sobre cuánto te iban a extrañar. Julian volvió a apretar mi hombro, esta vez un poco más fuerte. Era un hombre cínico. Pero convirtió Coblery King en un imperio de $150 millones. Eso merece respeto. Son solo zapatos, Julian. No son solo zapatos. Es un legado. Lo miré entonces. Sus ojos no estaban en la tumba. Estaban fijos en el coche negro que esperaba en la reja, el que nos llevaría directo a la sede corporativa en el centro de Chicago. No estaba de luto por los artesanos que me habían criado, estaba contando el inventario. El trayecto de regreso fue un vacío de sonido. Los limpiaparabrisas siseaban contra el vidrio, Swiss tooth, contando los segundos de mi vida anterior. Julian pasó todo el viaje de 40 minutos en su teléfono, con los pulgares danzando sobre la pantalla. Decía que estaba gestionando el impacto y tranquilizando a la junta, pero yo veía el reflejo en la ventana, estaba revisando opciones de acciones. Cuando llegamos al edificio de Coblery King, el monolito de vidrio y acero se sentía más frío que el cementerio. El vestíbulo olía a cera cara para pisos y al aroma tenue y constante del cuero curtido, el alma del negocio de mi familia. Pasamos de largo la recepción, donde el personal ofrecía sentimientos entre lágrimas que yo no podía devolver. Subimos al piso 34. La puerta de la oficina del CEO era una enorme plancha de roble recuperado, marcada por la historia de 1000 tratos. La empujé, esperando el silencio de una habitación vacía. En cambio, encontré a Julian ya ahí. Había llegado antes que yo al santuario interior tomando el elevador de servicio mientras yo me detenía a recomponerme en el baño. No estaba junto a la ventana ni sirviéndose un trago. Estaba sentado. Estaba detrás del escritorio de mi padre, recostado en la silla de cuero color Osblood que siempre había parecido demasiado grande para cualquiera que no fuera el hombre que construyó este mundo. Se veía natural ahí. Demasiado natural. ¿Julian? ¿Qué estás haciendo? Pregunté, mientras la puerta se cerraba con un clic detrás de mí. No levantó la vista de inmediato. Estaba haciendo clic con una pluma estilográfica dorada, la pluma de mi padre, contra una pila de carpetas Manila. Siéntate, Emily. Tenemos que tener una conversación que ya era necesaria desde hace mucho. Esta es la oficina de mi padre. Hoy es su funeral. En realidad, dijo Julian, mirándome finalmente con una neutralidad escalofriante, ahora es mi oficina. He pasado las últimas 3 horas coordinando con los accionistas mayoritarios y el banco. La transición ya está en marcha. Sentí un frío fantasma subir por mi columna. ¿La transición? Yo soy la única heredera, Julian. No hay transición sin mí. Julian deslizó un sobre blanco y delgado sobre la superficie de caoba. Parecía inofensivo, como una invitación de boda o una nota de agradecimiento. Ábrelo. Me quedé inmóvil. No voy a jugar juegos. No es un juego. Es una liberación, dijo, bajando la voz a un tono de autoridad ensayada. Ahora soy el CEO de esta empresa. Aseguré los votos.
El protocolo de acción dorada de tu padre tenía una laguna sobre la gestión activa y los bienes matrimoniales. Como he sido director de operaciones durante los últimos 3 años mientras tú estabas encontrándote a ti misma en estudios de cerámica, la Junta ha ratificado mi nombramiento. Si no estás de acuerdo con esto, aquí están tus papeles de divorcio. Miré el sobre. Luego miré al hombre con el que había compartido la cama durante 7 años. Su rostro era una máscara de crueldad calculada. El Julian que yo conocía, el que me llevaba té cuando tenía migrañas y prometía proteger el legado de mi familia, había sido un disfraz. Este era el actor debajo de la piel. ¿Te estás divorciando de mí? Pregunté en un susurro apenas audible. ¿Hoy? El momento es puramente estratégico, Emily. No te lo tomes personal. Si nos divorciamos ahora, el acuerdo prenupcial que firmaste, el que tu padre insistió en incluir, protege tu herencia personal pero corta tus vínculos con la parte operativa del negocio. Tú te quedas con el dinero, yo con la corona. Es un corte limpio. Puedes volver a la cerámica. Puedes llorar en paz. Yo dirigiré el imperio. Se recargó en la silla, que crujió bajo su peso. Era el sonido de una tapa de ataúd cerrándose. ¿Y si no firmo? Julian sonrió, y por primera vez vi la profundidad real de su arrogancia. Entonces te arrastraré en litigios durante la próxima década. Haré sangrar a la empresa pagando abogados antes de que veas un solo centavo de esos 150 millones. Para cuando termine, Coblery King será un cascarón vacío, y tú serás una mujer mayor con nada más que una pila de gastos legales. Firma los papeles, toma el acuerdo que tan generosamente he preparado y aléjate. Lo miré. El silencio se estiró, espeso y pesado. Observé la pluma en su mano, la forma en que sus nudillos estaban blancos de tanto apretarla. Creía que había ganado. Creía que había acorralado a una chica de duelo, rota, en una esquina. Entonces comenzó el sonido. Empezó como un rasgueo seco en mi garganta y se convirtió en una carcajada plena, resonante. Reí hasta que me dolieron las costillas, hasta que las lágrimas, de verdad, no las del cementerio, me nublaron la vista. La sonrisa de Julian vaciló. Su ceño se frunció con genuina confusión. ¿Emily? Esto es una reacción psicótica. Te sugiero que te controles. Ay, Julian, logré decir entre risas, limpiándome los ojos. De verdad no tienes idea, ¿verdad? Claro que la tengo. Tengo al equipo legal. Tengo la junta. Tengo la silla. Tienes una silla, lo corregí, y mi risa se desvaneció en un filo frío. Pero no tienes la empresa. Y definitivamente no tienes el puesto de CEO. Acabo de decirte que la Junta ratificó. La Junta ratificó un fantasma, lo interrumpí, caminando hacia el escritorio. No me senté en la silla de invitados. Me incliné sobre la madera de caoba. ¿Alguna vez te preguntaste por qué mi padre, un hombre que sobrevivió 3 recesiones y una adquisición hostil en los 90, te dejó ser CEO tan fácilmente? ¿Creíste que eras simplemente muy bueno con las hojas de cálculo? Julian entrecerró los ojos. Soy excelente en mi trabajo. Un gerente de nivel medio con un corte de cabello caro, Julian. Mi padre sabía que estabas desviando dinero del presupuesto de logística 6 meses después de nuestra boda. Sabía sobre el departamento que mantenías en la ciudad para esa consultora de la firma de marketing. Sabía todo. El rostro de Julian se puso pálido, luego rojo, moteado por la rabia. Eso es de oídas. No tienes pruebas de... No necesito pruebas para un divorcio, Julian. Las necesito para la contingencia. Verás, Coblery King no es solo una empresa de zapatos. Es una entidad corporativa en niveles. Lo que tú crees que es la empresa madre en realidad es una subsidiaria de un fideicomiso privado llamado The Corbiner Group. Mi padre movió todos los activos, las patentes, los bienes raíces, la propiedad intelectual y el nombre de la marca, a ese fideicomiso hace 3 años. Saqué del bolsillo de mi abrigo una pequeña memoria USB negra. La dejé sobre el escritorio, junto a sus papeles de divorcio.
¿La junta que pasaste toda la mañana sobornando? Solo tiene autoridad sobre la división de manufactura. La división que, gracias a tu excelente manejo del presupuesto de logística, está actualmente con una deuda de $40 millones y enfrenta una auditoría federal por irregularidades fiscales. Julian se levantó de golpe, la silla chilló contra el piso. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que acabas de pelearte el puesto de capitán de un barco que se hunde, dije. Al forzar esta transición y firmar esos documentos de los que acabas de presumir, asumiste legalmente responsabilidad personal por las deudas de la división de manufactura como oficial principal. Mi padre y yo pasamos el último año asegurándonos de que si alguna vez intentabas tomar el control, estuvieras tomando una soga. Mientes, Ciceo. Él no haría eso. Amaba esta empresa más que nada. Me amaba más a mí, dije. Y odiaba la idea de una sanguijuela como tú chupándole la vida a su legado. Se mantuvo vivo el tiempo suficiente para asegurarse de que cada trampa estuviera colocada. ¿La acción dorada que creíste haber encontrado? Era un señuelo. Se activaba en el momento en que te sentabas en esa silla e intentabas pasar por encima de la heredera. Rodeé el escritorio. Julian no se movió. Parecía paralizado, la mirada saltando entre la memoria USB y los papeles de divorcio. Muévete, dije. Emily, hablemos de esto. Somos un equipo. Si la división de manufactura está en problemas, puedo arreglarlo. Podemos unir los activos del fideicomiso y... Muévete, Julian. Dudó, su ego luchando contra un terror creciente. Finalmente se apartó. Me senté en la silla de mi padre. Todavía estaba tibia por su cuerpo, una sensación que me erizó la piel, pero me obligué a permanecer ahí. Querías un divorcio, dije, tomando los papeles que había presentado con tanta arrogancia. Me parece una idea maravillosa. Pero no usaremos tus términos. Mis abogados presentaron la demanda hace una hora, citando infidelidad y fraude financiero. Como acabas de asumir oficialmente el control de la división manufacturera endeudada, tus bienes matrimoniales consisten en aproximadamente menos $12 millones. Yo, en cambio, estoy bastante bien. No puedes hacer esto, susurró. Iré a la prensa. Les diré que toda la empresa es un fraude. Por favor, hazlo. Hará que la investigación por fraude sobre tus ajustes logísticos avance mucho más rápido. Ah, y por cierto, el equipo de seguridad está esperando afuera de la puerta. Tienen instrucciones de escoltarte fuera del edificio. Ni siquiera puedes llevarte la pluma. Tomé la pluma estilográfica dorada y me la guardé en el bolsillo. ¿Julian? Me miró. Su rostro estaba vacío, la máscara completamente rota. ¿Soy la mala aquí? Pregunté con una pequeña sonrisa genuina. ¿Por dejarte creer que eras más inteligente que el hombre que empezó este negocio con una sola máquina de coser en un garaje? ¿O por dejarte pensar que yo solo era una chica a la que le gustaba la cerámica mientras yo revisaba tus cuentas bancarias secretas? No respondió. No podía. Sal de mi oficina, dije. La puerta se abrió y dos hombres grandes con traje entraron. No tuvieron que tocarlo. El peso de su propio fracaso fue suficiente para empujarlo hacia la salida. Salió con la cabeza baja, los papeles de divorcio todavía sobre el escritorio como una servilleta desechada. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó. Era distinto ahora, no el silencio asfixiante del cementerio ni el tenso del auto. Era el silencio de una hoja en blanco. Miré por la ventana. La lluvia había parado. El horizonte de Chicago estaba dibujado con una claridad fría y afilada contra un cielo que se oscurecía. Tomé el teléfono del escritorio. Habla Emily King, dije cuando contestaron la línea interna. Reúnan a los directores de departamento en la sala de juntas en 15 minutos. Vamos a discutir la disolución de la división de manufactura y el rebranding del legado King. Y que alguien me traiga un café. Negro. Sin azúcar. Colgué. Por primera vez en años, el olor a cuero en la habitación ya no se sentía como un recuerdo de mi padre.
Se sentía como mi propia piel. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, contabilidad forense y el desmantelamiento lento y metódico de la vida de Julian. Resultó que la laguna legal de mi padre era una obra maestra de ingeniería jurídica. Al intentar apoderarse de la empresa mediante la maniobra de la junta que Julian había usado, activó sin saberlo una cláusula de mala fe en nuestro acuerdo prenupcial. No solo se iba sin nada, se iba con la responsabilidad legal del desastre que él mismo había creado para ocultar su malversación. Pasé las noches en la calma de mi nuevo departamento, un espacio que no tenía sombras de él. No regresé al estudio de cerámica. Me di cuenta de que no estaba encontrándome ahí, me estaba escondiendo. Estaba esperando a que la tormenta pasara para dejar de fingir que era pequeña. Una tarde, mi abogada principal, Sara, se sentó frente a mí en la sala de juntas. Dejó caer una pila gruesa de documentos sobre la mesa. «Está suplicando un acuerdo, Emily», dijo Sara con una satisfacción sombría. Ya entendió que los acreedores de la división manufacturera van tras sus bienes personales. Quiere que absorbas la deuda dentro del fideicomiso a cambio de que él firme todo lo demás y desaparezca. Me recargué, golpeando la pluma dorada de mi padre contra mi barbilla. ¿Qué incluye todo lo demás? Sus acciones en los activos secundarios, su reclamo sobre la Casa del Lago y una confesión formal de las irregularidades financieras para limpiar el nombre de la empresa. Está desesperado. Sabe que si esto llega a juicio, podría enfrentar de 5 a 10 años en una prisión federal. ¿Y qué ganamos si aceptamos? Sara se encogió de hombros. Rapidez. Podemos cerrar esto antes de fin de mes. Kobler y King puede avanzar con la reestructuración sin la sombra de un juicio criminal sobre la marca. Miré por la ventana. La ciudad brillaba en el crepúsculo, millones de luces representando millones de vidas, todas moviéndose, todas cambiando. Pensé en Julian. Pensé en el hombre que se había sentado en esa silla y me había dicho que yo no era nada sin él. No, dije. Sara parpadeó. ¿No? No hay acuerdo. Él tuvo su oportunidad de irse con dignidad. Eligió intentar enterrarme el mismo día que enterré a mis padres. Que los acreedores se encarguen de él. Que los federales hagan su trabajo. Quiero que el mundo vea exactamente quién es. Va a ser complicado, Emily. La prensa va a hacer fiesta con esto. Que la hagan. Lanzaremos la nueva línea al mismo tiempo. La llamaremos The Foundation. Zapatos hechos para durar, de una empresa que no esconde sus grietas. A la gente le encantan las historias de redención, Sara. Especialmente una en la que el villano realmente paga el precio. Sara asintió lentamente, con una sonrisa que crecía despacio. ¿De verdad eres hija de tu padre? No, dije poniéndome de pie. Mi padre era un constructor. Construía cosas para que duraran. Yo estoy descubriendo que soy mucho mejor en la parte de la demolición. Pero una vez que el terreno esté limpio, voy a construir algo aún mejor. Esa noche salí de la oficina y crucé el vestíbulo. El personal ya no me miraba con lástima. Enderezaban la espalda cuando pasaba. El olor a cuero seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, el filo agudo y eléctrico de un cambio que se acercaba. Me detuve en un pequeño taller de reparación de zapatos en la esquina del bloque, un lugar al que mi padre solía ir cuando quería hablar de negocio con los veteranos del oficio. El hombre detrás del mostrador, encorvado y con las manos teñidas de un oscuro permanente por los tintes, levantó la vista cuando sonó la campanilla. Señorita King, dijo con una voz áspera como lija. Escuché la noticia. Sobre sus padres. Lamento su pérdida. Gracias, Arthur. Puse sobre el mostrador un par de mocasines italianos de lujo hechos a medida de Julian. Los había encontrado al fondo del closet. ¿Puede hacer algo con estos? Pregunté. Arthur los tomó, examinando la costura fina con ojo experto. Trabajo hermoso. Un poco llamativos para mi gusto, pero el cuero es de primera. ¿Qué quiere que haga? Destruyalos, dije. Use el cuero para hacer algo pequeño.
Quizá unos posavasos. O el mango de un mazo. Algo útil. Algo que sepa cuál es su lugar. Arthur me miró y luego volvió a mirar los zapatos. Un destello de comprensión cruzó sus ojos. Puedo hacerlo. Va a tomar tiempo desarmarlos bien. Tome el tiempo que necesite, dije. Ya no tengo prisa. Salí a la noche fresca. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Julian, probablemente otra súplica o una amenaza disfrazada. No lo abrí. Caminé hasta la orilla de la banqueta y dejé caer el teléfono en un charco profundo, viendo cómo la pantalla parpadeaba y moría bajo el agua aceitosa. Ya no era la chica del estudio de cerámica. No era la hija en duelo ni la esposa traicionada. Era la arquitecta de mi propia gravedad. El camino a casa fue largo, pero mis zapatos estaban bien hechos, y por primera vez en mi vida cada paso me pertenecía. Llegué a mi departamento y me quedé en el balcón, mirando la ciudad que mi familia había ayudado a construir. La traición había sido profunda, una herida que debió dejarme destruida. Pero mientras veía las luces de Chicago latir como un corazón, entendí que Julian no me había quitado nada. Solo había arrancado lo que me frenaba. Creyó que se llevaba la corona, pero solo había agarrado las espinas. Yo tenía las raíces. Y las raíces son lo que sobrevive al invierno. Entré y cerré la puerta de vidrio. El clic de la cerradura sonó como una nota final y satisfactoria. La oscuridad de la habitación no era fría, era un lienzo. Mañana despertaría y empezaría a pintar. A la mañana siguiente, los titulares eran exactamente como esperaba: el Imperio King en crisis, CEO detenido en investigación por fraude. Debajo, un titular menor: heredera Emily King anuncia nueva y audaz dirección para la marca de lujo. Me senté en la mesa de la cocina tomando café, viendo el ciclo de noticias girar. La foto policial de Julian llenaba la pantalla. Se veía cansado. Se veía pequeño. Se veía como un hombre que finalmente entendió que la silla por la que luchó nunca fue suya. Sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete. Dentro había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, perfectamente hecho. El cuero me resultaba familiar, el mismo becerro color osbloo de los mocasines de Julian. Había una nota de Arthur: algo para guardar tus pensamientos. La base es lo más difícil. El resto es solo oficio. Pasé la mano sobre la portada. Era suave, resistente, reutilizada. Tomé la pluma dorada de mi padre y abrí la primera página. No escribí sobre el funeral, ni el divorcio ni el dinero. No escribí sobre la traición que casi me rompe. Escribí: día 1. Pasé el resto de la mañana en el jardín, con la tierra bajo las uñas como un contraste bienvenido frente al vidrio estéril de la oficina. Pensé en mis padres. Pensé en los zapatos que habían hecho, en los millones de kilómetros que habían ayudado a caminar a otras personas. No me dejaron una empresa, me dejaron una lección sobre cómo mantenerse firme. Para cuando el sol estuvo alto en el cielo, sentí una paz que no conocía desde hacía años. El drama, la oscuridad, el sabor amargo de la codicia de Julian, todo se fue desvaneciendo en el fondo, convirtiéndose en nada más que la arena que forma la perla. Miré la casa, mi hogar, y por primera vez no se sentía vacía. Se sentía lista. No era solo la hija de mi padre. No era solo una King. Era Emily. Y eso era más que suficiente. El teléfono sonó dentro de la casa, el nuevo que había comprado para reemplazar el que arrojé al charco. Lo dejé sonar. Quien fuera podía esperar. Tenía mucho trabajo por hacer, y por primera vez estaba deseando cada segundo. Entré de nuevo, la puerta mosquitera golpeando el marco, tap, tap, tap. Un ritmo constante. Un latido. Un comienzo. La justicia no siempre es un mazo en un tribunal. A veces es solo la comprensión silenciosa de que ya no tienes que cargar el peso de otra persona para avanzar. Me senté, abrí mi nuevo diario y empecé a planear un mundo donde los zapatos se hicieran para alejarte de lo que ya no te sirve, y dirigirte hacia la persona en la que siempre debiste convertirte. El aire de la casa estaba fresco,
Las sombras habían desaparecido y el sol finalmente hermosamente había salido. Sonreí, una sonrisa real esta vez, y me puse a trabajar. Nunca me había sentido tan viva. Los 150 millones eran un número en una página, pero la sensación de la pluma dorada en mi mano y el camino claro frente a mí, eso era la verdadera herencia. Y no iba a desperdiciar ni un centavo. El viaje no había terminado, apenas comenzaba en mis propios términos. Y mientras miraba las páginas en blanco de mi nuevo diario, supe exactamente cómo se llamaría el siguiente capítulo. Resiliencia. Me recargué, respiré profundo el aroma de libros viejos y cuero nuevo, y comencé a escribir. La historia de Emily King no era una tragedia de pérdida, era un manual sobre cómo reconstruirse desde las cenizas, un paso bien hecho a la vez. Y esta vez, yo era quien sostenía el hilo. El pasado era un fantasma, el futuro una promesa, y el presente era mío. Observé las motas de polvo danzar en la luz del sol, una celebración silenciosa del espacio que había recuperado. Ya no era la chica del funeral. Era la mujer en la oficina, y la oficina era donde yo decidiera estar. Cerré el diario, me puse de pie y caminé hacia la puerta. Afuera había un mundo esperando a una nueva clase de King, y no iba a hacerlo esperar más. Los zapatos que llevaba eran de mi propio diseño, firmes, elegantes y perfectamente equilibrados. No hacían ruido al cruzar el suelo. No lo necesitaban. Mi presencia era lo suficientemente fuerte. Salí a la mañana, la luz atrapando la pluma dorada en mi bolsillo, y no miré atrás ni una sola vez. ¿Por qué lo haría? Todo lo que necesitaba estaba aquí, en el pulso constante de mi corazón y la firmeza de mis propias manos. El fin del viejo mundo era solo la limpieza silenciosa y necesaria del terreno para el nuevo. Y cuando la reja hizo clic al cerrarse detrás de mí, supe que por primera vez en mi vida estaba exactamente donde debía estar. Libre, enfocada, y completamente, inquebrantablemente en control. El peso de la corona había desaparecido, reemplazado por la fuerza de quien la llevaba. Y eso, entendí, era la mayor venganza de todas, no solo sobrevivir a la traición, sino superarla hasta que no fuera más que un punto diminuto en el espejo retrovisor. Doblé la esquina con paso largo y seguro, y caminé hacia el resto de mi vida. El sol era cálido en mi rostro, el aire dulce y el camino completamente abierto. Nunca había visto una imagen más hermosa. Seguí caminando, cada paso una prueba de que puedes heredar un nombre, pero tienes que ganarte tu propia dignidad. Y yo la había ganado en el fuego de una traición que intentó consumirme, solo para descubrir que yo sabía cómo soportar el calor. La historia no era sobre el dinero, la empresa o el hombre en la silla de Osblood. Era sobre la chica que se rió frente a su propia caída y encontró a la mujer que estaba destinada a ser entre los escombros. Y al llegar al final de la calle, supe una cosa con certeza. Iba a estar bien. Mejor que bien. Iba a ser magnífica. Y esa era la única verdad que importaba. El silencio de la mañana era mi himno, y el horizonte mi único límite. Tomé una última respiración del aire fresco y seguí avanzando. Hacia la luz. Hacia el futuro. Hacia mí. Y fue el viaje más hermoso que había hecho en mi vida. El final de la historia era, en realidad, solo el comienzo de la verdad. Y la verdad era que nunca necesité la silla para ser líder. Solo necesitaba levantarme. Y así lo hice. Y nunca miré atrás. Ni una sola vez. Nunca. Porque la vista desde el frente siempre es mejor que la vista desde la tumba. Y yo por fin estaba viva. El mundo estaba esperando. Y yo estaba lista. Que vean. Que todos lo vean. Lo que un King realmente puede hacer. Y sonreí, una última vez, mientras desaparecía entre la multitud, solo otra mujer caminando hacia su destino, con unos zapatos que le quedaban a la perfección. Porque cuando construyes tus propios cimientos, nunca tienes que preocuparte de que el suelo se mueva bajo tus pies. Y mis cimientos eran sólidos. Sólidos como piedra. Fuertes como acero. Y ligeros como el aire.
Yo era Emily King. Y apenas estaba comenzando. El fin. Pero no realmente. Solo el principio. De mí. Y esa era la mejor historia de todas. Seguí caminando, con el sol a mi espalda, el mundo bajo mis pies y el corazón lleno de lo único que realmente perdura. Esperanza. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Y así caminé. Un paso a la vez. Hacia el nuevo día. ¿Y los zapatos? Se sentían perfectos. Se sentían como hogar. Y el hogar, entendí, era donde yo decidiera estar. Y en ese momento, estaba exactamente donde pertenecía. En mi propia vida. Y era hermoso. Profunda, verdaderamente hermoso. Y ahí es donde termina la historia. En la belleza del comienzo. En la fuerza del silencio. Y en el poder de una mujer que por fin conoce su propio valor. El fin. Esta vez de verdad. Pero el comienzo de todo lo demás. Y esa es una historia que vale la pena contar. Una y otra vez. Hasta el fin del tiempo. O al menos, hasta el siguiente par de zapatos. Y no puedo esperar a ver cómo serán. Porque yo soy quien los va a hacer. Y van a ser perfectos. Como esto. Como yo. Como ahora. Adiós, Julian. Hola, mundo. Estoy aquí. Y no me voy a ir a ninguna parte. Excepto hacia adelante. Siempre, siempre hacia adelante. Y eso es una promesa. A mis padres. A mí misma. Y al futuro. El fin. De verdad.